Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Yo pensé que iban a decir todo el tiempo. Vamos a empezar de nuevo. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria al Señor, esa me gustó. Bueno, antes de entrar a la palabra de Dios, les queremos recordar que nuestros pastores no están. Pastora Teresa, Pastor Jonathan, se encuentran en Sur Carolina en estos momentos. Van a estar predicando, la pastora va a estar en una graduación de un instituto que tenemos por allá. Así que mantengámoslos en oraciones y es por eso que ellos no están acá. Así que les bendecimos en esta tarde. Amén. Los que no están de pie, se ponen de pie. Vamos a ir a la palabra de Dios, a un libro muy conocido y un capítulo muy conocido, al libro de Hebreos, capítulo 11. Ya sabe lo que vamos a hablar, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Vamos a estar viendo acerca de la fe, pero vamos a estudiar la fe de un hombre, la fe de Abraham. ¿Alguna vez usted se puso a estudiar la fe de Abraham? Recuerdo que hace aproximadamente 22, 23 años, de esas veces que el Espíritu Santo está en un lugar y el Espíritu Santo empieza a hablar, empieza a profetizar. La iglesia donde yo me congregaba, había venido un misionero de Sudáfrica y lo tengo grabado por ahí, la profecía que él me dio. Pero imagínese delante de toda la gente, dice: tú quieres tener la fe de Abraham, pero no la tienes. Tienes la fe de Tomás. Primero quieres ver todo antes que suceda. Pero para obtener lo que tú tienes, tienes que aprender cómo es la fe genuina, la fe que no se mueve. Y me dijo, ya luego terminó el servicio, terminando el servicio me habla: ven, quiero hablar contigo. Una persona ya de unos 80 años, no sé si él seguirá todavía vivo. Profeta de Dios que usa el Señor, le dice: mira, estudia la vida de Abraham. Porque Dios te quiere usar y quiere, la fe ya está en ti, me dijo. Pero tienes que aprender cómo usar esa fe. Yo era una persona incrédula, una persona que primero tenía que ver para creer. No sé cuántos son acá así. Pero veamos cómo el Señor usó a este siervo llamado Abraham. Versículos 17 al 19 de Hebreos 11, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿lo podemos leer nuevamente, por favor? Por la fe Abraham, cuando fue probado. ¿Cómo que vamos a ser probados en medio de la fe? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra está bendecida, Señor. Ahora te pedimos, Dios mío, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelándose a nosotros, Señor, así como me has ministrado, Señor, a través de esta porción, Dios mío, Señor. Sé tú ministrando a cada vida en este lugar, las vidas, Dios mío, Señor, que están en las redes sociales, Señor. Ministranos de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, haz como tú quieras. Te damos la libertad, Espíritu Santo. Tú estás en este lugar, empieza a ministrar, empieza a tocar, empieza, Dios de la gloria, Señor, a recordar la promesa que tú ya diste para muchos de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús atamos toda incredulidad, Señor. En este momento toda incredulidad la atamos, Dios mío, Señor. Toda falta de fe, todo desánimo, Dios mío, Señor, lo atamos en tu nombre, Señor. Y ahora declaramos, Señor, que en los próximos 50 minutos, Señor, tú vas a estar, Señor, renovando nuestra fe. Vas a estar restaurando nuestra fe, Señor, porque tú eres un Dios bueno para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Dios le bendiga. Entonces, ¿dónde está tu fe?
Dígale a la persona que tiene a su costado izquierdo o derecho, ¿cómo está tu fe? Ahora usted pregúntese, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo anda nuestra fe? Si estuviésemos en este momento en un examen y Dios delante de nosotros, ¿cómo está tu fe? ¿Mi fe se está tambaleando? ¿Mi fe está frágil? A través de esta enseñanza, yo le he pedido a Dios que Él sea ministrándonos, Él sea hablándonos, porque sabe, nosotros, yo no me canso de repetir que nosotros somos la iglesia de los últimos días. Y la iglesia de los últimos días, antes de la venida de Cristo, tiene que tener fe. Ahora, ¿qué tipo de fe vamos a tener? El mundo en el cual nos ha tocado vivir no nos ofrece nada concerniente a la fe. El mundo, al contrario, nos empuja a la incredulidad, a no creer en Dios. No hace usted más que encender su televisor, ver su celular y se va a dar cuenta que el mundo no quiere que usted y yo caminemos por fe. Pero ¿sabe qué? Nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros descubramos dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Entonces, estas pruebas muchas veces a nosotros, en lugar de aprender cómo actuar en fe, nosotros nos hacemos para atrás. Nos rendimos, nos sentamos, ya no seguimos avanzando en el camino del Señor. Y el Señor quiere que tú y yo, en medio de la prueba, cuando esa fe esté siendo probada, nosotros nos levantemos y podamos seguir adelante para vencer al enemigo. ¿Cuántos nos gustaría tener una fe sólida, inmovible y poderosa en esta tarde? Yo la quiero. Yo ya no soy el mismo que era cuando yo empecé a conocer del Señor, pero yo cada día le digo: Señor, fortalece mi fe. Señor, permite que yo siga caminando en fe. No permitas que vea lo que mis ojos no quieren ver, solamente permite que vea lo que tus ojos sí quieren ver. Pero tenemos una situación muy difícil delante de nosotros. Mire esta palabra fe tan cortita, 2 letras. Dice el diccionario de la lengua española que la fe es la confianza plena en alguien o en algo. Esa es la fe. Tener una confianza plena en algo o en alguien. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener nuestra fe puesta siempre en Dios, en nadie más. Dice el libro de Hebreos que acabamos de leer, el versículo 1, el versículo favorito de todo aquel mensajero que habla de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo digo que tengo fe, yo no tengo que ver lo que yo creo, yo solamente lo creo. Me gusta la manera que Jesús habla de la fe. Mateo 17:20, mire lo que dice Jesús acerca de la fe. Jesús les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, no tiene que ser muy grande. En otra ocasión hablamos de la grandeza de la fe, pero una semilla de mostaza es pequeña, los que no la conocen. Pero la mostaza es una planta fuerte. Pero aquí Jesús les dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Fíjese lo que puede hacer una persona con fe como un grano de mostaza. Diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a algo, a alguien: pásate de aquí para allá, y sin usted meter las manos? Si no lo ha hecho, yo le quiero invitar a que a partir de ahora nosotros podamos vivir esa vida de fe. Tenemos la autoridad de parte de Cristo. Tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que no movemos las montañas. La semana pasada yo estaba muy mal y decía: pero Señor, yo tengo fe. ¿Por qué este mal no se va? No podía ni hablar, no tenía fuerzas ni siquiera para levantarme. Y el enemigo siempre habla a nuestra mente: porque no tienes fe, porque no tienes fe. Y muchas veces nosotros tratamos la medicina, tratamos la oración, los test de la abuela, los test de la mamá, y nada funciona. Al contrario, como que se empeora todo. Yo de repente durante la semana se me va la voz. Ahora no le sorprenda que de repente se me acabe la voz. Pero yo decía: Señor, ¿cómo es esto de la fe? Y es que la fe no se tiene que ver.
La fe se tiene que creer. Y el mal de nosotros, más nosotros como hispanos, queremos ver las cosas. Qué fácil es decir tengo fe cuando mi billetera está llena de dinero. Pero qué difícil es decir tengo fe cuando no hay ni siquiera un billete de $1 en la billetera. Cuando estoy sano tengo fe, pero cuando estoy enfermo se me va la fe. Cuando todo está bien en casa digo tengo fe, pero cuando todo mundo se vuelve en contra de mí, se acabó la fe. Y entonces vemos la vida de Abraham, para entrar de lleno al mensaje. A este hermano, a este siervo de Dios llamado Abraham, se le conoce y se le recuerda como el padre de la fe. Si así se le menciona en la Biblia, yo quiero conocer cómo fue su fe. Pero yo quiero que usted recuerde en esta tarde que la fe de este gran hombre de Dios fue probada. Tu fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada. Tienes poco tiempo conociendo del Señor, tu fe va a ser probada. Ya tienes 30, 40 años en el Evangelio, tu fe va a estar siendo probada. Entonces en ese momento nos vamos a dar cuenta dónde estamos. Dice Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Quién había hablado con Abraham? Dios. Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estos 3 versículos hablan de la promesa que Dios le hizo a Abraham desde un principio. Cuando vemos las promesas de Dios podemos ver que una promesa es clara, blanco y negro. Ahora, no levante la mano, pero ¿verdad que cuando pasamos la prueba olvidamos de la promesa de Dios? Se nos olvida lo que Dios nos prometió y dejamos de creer en Dios. Así que, hermano número 1, nunca olvides quién te llamó. ¿Quién fue el que te llamó? ¿Quién es el que te puso en el lugar donde estás? Su nombre, Jehová Dios. A nosotros no nos llamó ningún hombre. A mí no me llamó ningún hombre. A ti no te llamó ningún hombre. A ti te llamó Dios. ¿Y sabes cómo es Dios? Dios siempre cumple sus promesas. Él nunca las olvida. El primero que las olvida somos nosotros. Recuerda quién te llamó. Quien te llamó es el Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que vemos. Un Dios que solamente con la palabra Él dijo y se hizo. Por medio de la fe. Y nosotros muchas veces en un vaso a la mitad de agua nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando. Pero muchas veces cuando somos probados en esta fe, tendremos que salir de nuestro entorno para ir a donde Dios nos llama. Hermano, ¿quiere decir que me tengo que salir de mi casa? No, no se lo estoy diciendo. Aunque a muchos Dios nos saca de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra comodidad para poder obrar en nosotros. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Que si Dios nos quiere sacar de donde estamos, es que muchas veces estamos cómodos en el lugar donde estamos. Ahí tenemos todo. Hay quien nos lee la Biblia, hay quien ora por nosotros, hay quien ayuna por nosotros, pero Dios quiere que salgamos de ese lugar de confort. Este llamado es para las personas que nunca han ayunado. Este próximo enero vamos a tener 21 días de ayuno. ¿Quieres una vida llena de fe? Bueno, estas próximas 3 semanas en enero que vamos a ayunar, métete con Dios. Oh, hermano, pero yo solamente ayuno 3 horas. Bueno, ¿qué te parece si ahora ayunas 6 horas? Vamos el próximo año, hermanos, a darle más a Dios. Salgamos del confort. Como el que hace ejercicio, caminaba en la bicicleta, corriendo 1 hora. Bueno, vamos a correr por 2 horas. Pero no queremos pagar el precio. Y Dios quiere que tú y yo paguemos el precio. Nacimos en familias donde hicimos cosas que a Dios no le agradan y seguimos haciéndolas. Pero venimos a la iglesia y Dios dice: sal de tu tierra y tu parentela.
No, pero es que lo hacía mi abuela, lo hacía mi padre, lo tengo que seguir haciendo, sí, pero ahora perteneces a Jehová Dios. Ahora necesitamos hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Esto fue lo que hizo Abraham. No olvides las promesas de Dios. Si te fuese posible, escríbelas en un papel y ponlas en la nevera. ¿Por qué la nevera? Porque es el lugar que más visitamos en la casa. No me diga que no. Ponga la promesa que Dios le dio, inclusive si recuerda la fecha, ponga la fecha y póngala a un lado de su cama, póngala en su computadora, en su escritorio, en la nevera, en el baño, por todos lados, pero nunca olviden la promesa de Dios. Esta porción que acabamos de leer nos hace saber que va a haber quien creerá en creer somos hombre o mujer de Dios, pero también habrá quien no cree que nosotros tenemos una promesa de Dios. Eso va a pasar. Si tú tienes personas o familiares o amistades que creen que tú eres un hombre o una mujer de Dios, dale gloria a Dios, pero no siempre va a ser así. Va a haber personas que se van a burlar de ti, personas que se van a burlar de tu fe, personas, no sé cómo dirían en Cuba, se van a mofar delante de ti. Tú eres cristiana. Tú vas a predicar delante de la gente, me decían. Y la carcajada salía. Yo también me reía con ellos porque yo no creía que yo iba un día a predicar, a enseñar delante de la gente. Yo me reía junto con ellos. Va a haber quien se va a burlar de la promesa que Dios te dio. Pero si tú eres un hispano, tú ni siquiera hablas inglés, no tienes un seguro social, no eres ciudadano, tú no eres americano, tú no tienes piel blanca, tú no tienes ojos de colores, nada va a suceder contigo. Eso es lo que dice la gente. Pero ¿qué te dijo tu Dios? ¿Cuál fue la promesa que vino de parte de Dios? Hermanos, en este camino de la fe vamos a encontrarnos con personas. Va a ser muy limitada las personas que te dicen qué bueno que eres cristiano, qué bueno que caminas en fe. Pero el Señor sabía lo que le estaba diciendo a Abraham. Cuando el versículo 3 le dice, bendeciré a los que te bendijeren. Yo por eso ahora no me preocupo. Porque hay personas que te bendicen y hay otras que no te bendicen. Aquella que no te bendice, déjala en las manos de Dios. Y la verdad muchas veces a mí me da pena porque digo, ay Señor, ¿qué vas a hacer con esta persona? Porque yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Pero para eso necesitamos recordar quién es nuestro Dios. Su vida cristiana, mi vida cristiana va a cambiar cuando nosotros reconozcamos quién es Dios. No solamente un momento religioso. Cuando tú y yo decidimos servir a Dios las 24 horas, tu vida va a cambiar. Porque yo sé en quién confío. El mundo dice no, pero Dios dice sí, sí se puede. Él es el Dios de lo imposible. Entonces, al caminar por fe tenemos obligaciones. No debemos olvidar la promesa de Dios a través. ¿Cómo no olvidamos la promesa de Dios? Usted se puede preguntar. Estudiemos la palabra de Dios. Ay, hermano, otra vez va a hablar de estudiar la Biblia. Yo no soy maestro, aunque no seas maestro. Debemos meditar, debemos de estudiar en la palabra de Dios. Mire lo que dice Génesis 15, del 1 al 3. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón estará sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No sé si alguna vez usted leyó esta porción. Nuevamente viene la palabra de Jehová a Abraham, el partícipe de la promesa. A Abraham siempre se le reconoce como la persona más fuerte de la fe de toda la Biblia. Pero miremos lo que está sucediendo con este Abraham. Está dudando. Abraham nunca, desde un principio hasta un final, siempre dijo, yo estoy lleno de fe, yo seguiré creyendo en Dios. No, él tuvo sus luchas también.
Su fe también fue probada como la nuestra. A todos nos llega el momento que decimos, ¿cómo esto es posible? Yo me imagino siempre a este Abraham, a través de la edad, pasan los días, pasan los años, y él recordando la promesa de que él iba a ser padre. Padre de muchedumbre, le dijo el Señor. Yo me imagino a este Abraham riéndose. ¿Cómo le voy a hacer? Si ya la maquinaria no funciona como cuando yo tenía 21 años. Y mucho menos mi esposa. Riéndose, mofándose. ¿Qué estaba pasando con Abraham? Su fe estaba siendo probada. Quizás el tiempo ya había pasado y Abraham se había olvidado de la promesa de Dios. Nos puede pasar a nosotros. Nos despertamos un día y nos damos cuenta que esa promesa aún no llega. Y yo ya no tengo 21 años. Yo le dije al doctor, oye, mira, yo tengo 29 años viviendo en este estado y estas alergias ya no sé qué hacer con ellas, pero esto empezó hace apenas 4 años. ¿Qué puedo hacer? Yo pensé que me iba a decir, mira, toma este medicamento, haz esto. Lo primero que me dice, tú ya no tienes 21 años. Y dije, oye, pero yo no vine aquí para que me dijeras cuántos años tengo. Dame una medicina para las alergias. Y él lo primero que dice, ya no tienes 21 años. El hombre después de los 25, 27 años sus defensas empiezan a bajar. Entonces, para nosotros muchas cosas ya no son posibles. Pero para Dios, ¿sabe qué? Todo es posible. Por eso, hermano, en esta tarde, te lo voy a repetir una vez más, no olvides la promesa de Dios. Si ya olvidaste que tienes un Dios grande, yo vine para recordarte que tienes un Dios grande, poderoso, que no se ha olvidado de ti, que no se ha olvidado de la promesa, que aún muchos recibieron la promesa en la barriga de la mamá. No sé quién será esa persona, pero desde que tú estabas en la barriga de tu mamá, Dios te dio una promesa, pero la vida no te ha respondido y tú piensas, ahora ya tienes hijos, tienes esposo, ¿cuándo llegará esa promesa? Esa promesa llegará cuando tú decidas creer con todo tu corazón. Dice Deuteronomio 109, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. No tenemos cualquier Dios, hermanos. Él es un Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Aquí está la clave, hermano. Si no has visto esa promesa, has reconocido la promesa, has recordado la promesa, pero no estás haciendo los mandamientos de Dios, en esta tarde yo te invito para que podamos pedirle perdón a Dios, para que podamos volver nuevamente a sus caminos y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Nosotros hacemos muy difícil creer en la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Porque la palabra de Dios o se cree o no se cree. Pero si le pasa a usted como me pasaba a mí, no sé si será cierto que esto de que un Dios vivo existe, no sé si será cierto de que Dios me quiere usar para hablarle a otros, no sé, yo para eso primero tengo que ver. Pero Dios no es así. No sé cuántos conozcan la historia de la persona, bueno, ya no vive, pero el dueño de Colgate. Ahora esa compañía se llama Colgate y Palmolive. ¿Ustedes saben cómo inició esa compañía? ¿Alguien ha escuchado? Algunos. Se lo voy a decir rápidamente. Este hombre llamado Colgate, él es su apellido, de la Gran Bretaña, el Reino Unido, un joven de 15, 16 años, vivía en una familia bien pobre. No tenían muchas veces ni siquiera para comer. Pero un día él despierta y dice, yo tengo que ayudar a mi familia, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué hace él? Él emigra a la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, él empieza a vender jabón. Por una esquina caminaba por las calles con su caja vendiendo jabones, por aquí, por allá. Pero ¿qué pasa un día? Sabe, todos y cada uno de nosotros tenemos un día marcado en el calendario de Dios. Este muchacho pasa por una iglesia
y le llama la atención que hay un pastor predicando acerca de Génesis 28. Luego lea en su casa Génesis 28. Pero hay una oración ahí en Génesis 28 y el pastor la está leyendo. Dice, si tú me bendijeres, la voy a parafrasear, si tú me bendices en esta tierra donde yo estoy y me bendices de tal manera que todos puedan ver que tú estás conmigo, yo, el último versículo dice, yo te voy a dar mis diezmos. Y a este joven le llama la atención, dice, mira, si yo creo en Dios, Él me va a bendecir y voy a salir de pobre. Entonces él rápido busca otro trabajo en una fábrica donde hacían jabones. En esta fábrica él empieza a ascender, pero desde el primer cheque que él agarró empezó a diezmar. ¿Y qué creen que hizo Dios? Lo empezó a bendecir. El diezmo, 10%. Pero él pensó, si Dios me ha bendecido con 10% y yo estoy haciendo su voluntad, ¿qué hará Dios conmigo si yo empiezo a darle el 20, el 30, el 40, hasta el 90% de lo que va a entrar a mi casa? Así lo hizo. Y mire hasta dónde llegó la compañía de Colgate y Palmolive. Millones de dólares. Pero ¿cómo inició? Un día que un joven escuchó la palabra de Dios, creyó en la promesa de Dios y se puso en las manos de Dios y empezó a hacer la voluntad de Dios. No le dice eso que Dios puede usar a cualquier persona. No le dice eso que cuando nosotros empezamos a obrar en fe, Dios hace lo que quiere con cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos quedamos ahí. ¿Será bueno esto? Cuando a mí me hablaban de esto, yo lo primero que pensaba, este pastor lo primero que quiere es sacarme la plata, porque ya está hablando de diezmo. Y este sí que me salió especial, no solamente 10, pero ahora está hablando hasta de 80 y 90%. Pero cuando lo vemos con ojos de fe, cuando vemos que esto de la iglesia, esto de la relación con el Señor sí funciona, hermanos, nuestra vida empieza a cambiar. Les soy honesto, antes yo ganaba casi $700 a la semana. Ahora no gano lo mismo. Pero cuando empecé yo a darle al Señor lo que a Él le toca, la primera vez que yo empecé a diezmar, ¿sabe qué sucedió? Los dones del Señor empezaron a fluir en mi vida. Yo no sabía hacer nada en la iglesia. Yo era el que por ahí a veces les ayudaba limpiando, a veces venía, abría la iglesia. Pero un día el Señor pone eso acerca del diezmo. Y la primera ofrenda que yo di fue de $1,000. ¿Me costó? Sí me costó. Porque en primer lugar no los tenía. Pero fíjese, yo hice una travesura loca. Yo solamente tenía $800. Hice el cheque de 1,000 y dije, bueno, si esto es de Dios, por ahí cuando cambien el cheque, estarán los $1,000 en el banco. Y así sucedió. Yo no supe de dónde llegaron los otros $200, pero así funcionó. ¿Por qué? Porque logré hacerlo a través de la fe. Entonces este camino de la fe, hermanos, hay una promesa, pero no olvidemos que va a ser imposible para nosotros, pero para nuestro Dios nada es imposible. Él nunca olvida lo que nos promete. Sigamos viendo la vida de Abraham en Génesis 18, del 11 al 15. Ya el Señor le había cambiado de Abraham a Abraham. Entonces dice, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Fíjese la condición de Abraham y Sara. Eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que ya no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo ella? Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Qué dice Sara? En otras palabras, ya ni ganas tengo de estar con mi marido. ¿Cómo vamos a tener hijos? Entonces Jehová dice a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Veamos lo que está sucediendo acá, hermanos. Yo quiero que lo vean con ojos espirituales. Aún no reciben la promesa, pero este Dios le sigue diciendo, vas a tener hijos. Ya ellos están viejos, cansados, el equipo ya no funciona, olvídese, ya les ha pasado de todo. Ya están pensando en la funeraria, en el funeral. Me tendré dinero en el banco para pagar el funeral. Ya están pensando en todo eso. Ya me tengo que retirar, pero aquí ese Dios grande, un Dios lleno de poder, le sigue diciendo, te voy a dar un hijo. Muchas veces nosotros tenemos un imposible así. ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ser posible, Señor, que yo voy a obtener mi ciudadanía? ¿Cómo va a ser posible que yo voy a comprar una casa si ni crédito tengo? ¿Cómo va a ser posible que en ese trabajo me van a aceptar si yo no inglés, no computación, nada? Si tú estás en medio de un no, un imposible, yo quiero invitarte en esta tarde para que voltees al Dios de lo imposible. Él quiere darte hasta lo que tú no puedes pensar, pero tenemos que salirnos de ese mundo natural y meternos en el mundo sobrenatural. Quizás todo el entorno nos dice no es posible y escuchamos las risas. Escuchamos las carcajadas de Satanás que te dice, tú no vas a poder, tú no lo vas a hacer. Eso no es para ti. A ti nadie te quiere. A ti nadie te va a ayudar. Cuando suceda eso, ¿sabe qué? Tenemos que decirle a Satanás y funciona. A mí me ha funcionado. Eso es lo que tú dices, pero mi Dios dice otra cosa. Mi Dios dice que yo lo puedo. Y a Él solamente tengo que acudir. Él va a cumplir todo lo que me ha prometido. Porque va a haber quien se va a burlar de esas promesas. Pero no olvides que el único que va a cumplir esa promesa en ti es Jehová Dios. Solamente Él va a cumplir esa promesa en tu vida. Estamos en un estado donde hay muchos caballos de carreras. No sé cuántos han visto las carreras en el mes de mayo, el Kentucky Derby. No sé si ha visto usted cómo caminan los caballos que van corriendo. Les ponen una gringola, creo que se llama, ¿no? Gringola, orejera, no sé cómo se le llama, pero una en cada lado de la cara. ¿Usted sabe para qué? Para que el caballo no se distraiga con los otros caballos que van alrededor, para que él mantenga su mirada al frente. Nosotros muchas veces necesitamos esas gringolas que no nos permita ver lo que nos rodea, sino ver siempre al Señor. Porque nuestra fe será probada, hermanos. Si tú eres una persona que se ha entregado a Cristo, tu fe va a ser probada. Pero en ese momento ahí te tienes que dar cuenta cómo anda tu fe. Si persististe hasta adelante, tu fe va a crecer. Y esa fe se va a hacer más sólida, más inmovible. Mire lo que dice Génesis 22 del 1 al 5, ya que estoy terminando. Aquí está la prueba de oro que sucedió con Abraham. Ya Abraham y Sara tienen un hijo. Dios lo cumplió. Pero mire ahora lo que está sucediendo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Así dice su Biblia. Probó Dios a Abraham. Dios te va a probar. Él respondió, heme aquí. Veamos la respuesta de Abraham. Heme aquí, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Ese hijo que yo te di de la promesa, ese hijo que te costó, que tuviste en unos momentos difíciles, lo quiero como ofrenda. Eso que yo te prometí, lo quiero como ofrenda. Para Abraham era un tesoro su hijo. Muchos de nosotros tenemos tesoros y cuando Dios dice, dámelo, decimos, no, ahora no. Esto fue obra de Satanás. Pero es Dios quien te dice, dámelo, lo quiero. Y agarramos esos tesoros y los tratamos de cuidar y no queremos soltarlos. Pero lo que no sabemos es que Dios nos está probando. No es que nos va a quitar muchas veces los seres queridos, pero está viendo a ver si es cierto que nos vamos a despojar de ese tesoro que tanto queremos. Las pruebas en el Señor se aprueban obedeciendo sin titubeos. Los que han estado en el ejército saben que cuando alguien le da una orden a un soldado, el soldado tiene que decir, sí señor. Y aunque no le guste, lo tiene que hacer. Y nosotros muchas veces recibimos órdenes de parte de Dios y estamos, ¿será que es ahora? ¿Será que es a mí quien me habla, Señor? Y muchas veces Dios te habla con nombre, apellido. ¿Y será que soy yo? ¿Será que es tu voz? ¿Será que no será Satanás que está trayendo mentira a mi vida? Y estamos ahí, no, creo que no. Esto no es de Dios. Pero yo tengo una promesa de Dios. Y hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice. Casi siempre Dios nos está pidiendo algo. Casi siempre, o me atrevo a decir, siempre. Te está pidiendo algo. Muchas veces es algo material, otras veces es algo tuyo. Oh Señor, a mí me tienes que dar mi promesa, a mí no me gusta esperar. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Cuando Dios te pide algo, dáselo todo. ¿Cómo empecé yo a diezmar? Dando solamente como el 5%. No, a ver si ya Dios está más contento, ya no doy nada, ahora doy el 5%. Y poco a poco, y un día en un servicio hablaron del diezmo y vino la convicción del Señor a mi vida y dice, tú no estás diezmando como debe ser. Nadie me dijo, simplemente vino el Espíritu Santo y a partir de que yo empecé a diezmar, como es la palabra de Dios, mi vida empezó a cambiar. Entonces, hermanos, cuando le damos todo a Dios, es que Él nos bendice. ¿Sabes algo importante en medio de la prueba? Cuando estemos en medio de la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Adora. Muchas veces nos damos cuenta de que el hermano está pasando por luchas porque ya no adora. Yo un día dije, yo a partir de ahora te voy a adorar día y noche y siempre va a haber una alabanza en mi boca, un cántico en mi corazón, un cántico en mi mente. Y a Dios le agrada cuando tú le dices, sin importar cuánto tengo, cuánto hay, cuánta gente está contra mía, yo te voy a adorar. La adoración es cuando tú reconoces a Dios en cada minuto de tu vida. No solamente cantar en la iglesia. Acá nos es fácil cantar 3 horas, adorar a Dios 3 horas en la iglesia. Pero ¿qué hacemos saliendo de la iglesia? ¿A quién adoramos? ¿Qué pasa a la mitad de la semana cuando todo se vuelve oscuro? ¿Qué hizo Abraham? Muchas veces nos preguntamos. Volviendo nuevamente al principio, estoy aterrizando ahora, en Hebreos 11. Muchas veces nos preguntamos por qué Abraham
¿O cómo fue que Abraham pudo ofrecer a su hijo? Porque Abraham no miraba a su hijo, él miraba ¿a quién? A su Dios. Nuevamente los versículos con los que empezamos, Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Qué vemos acá? Que ya Abraham recibió la promesa. Pero ¿qué pasa? Luego viene Dios habiéndole dicho: en Isaac te será llamada tu descendencia. Pensando que Dios es poderoso, o pensando que Dios es el Shaddai. El significado del Shaddai es el Dios poderoso, el Dios más que suficiente, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué había en la mente de Abraham? ¿Alguna vez usted se pensó: con mi hijo voy a depositarlo en el altar? En otras palabras, voy a matar a mi hijo y lo voy a ofrecer como ofrenda a Dios. ¿Qué pudo haber habido en la mente de Abraham? Sí, Jehová lo resucitará. Pero ¿sabe cuál es mi conclusión? Aunque a él le dolía, pero sabía en quién confiaba. Aunque me duela lo que estás pidiendo, Dios, aquí está mi hijo. Tú me prometiste que ibas a multiplicar mi descendencia. Yo no sé cómo le vas a hacer, porque tus caminos no los conozco. Pero yo sí sé que si tú me diste esta promesa, no sé de dónde va a salir toda la descendencia, pero tú solamente recibe mi acto de ofrenda. Aunque me duela, aunque no entienda. Con la mente carnal muchas veces no entendemos, pero ¿sabe qué? El evangelio, el caminar en el Señor, no es para entender. El evangelio consiste en creer y obedecer. Y en los últimos días, hermanos, nosotros vamos a tener que enfrentar situaciones donde el mundo te va a decir: no creas en tu Dios. Estás jugando en la iglesia. Eso solamente es religión, eso no te va a salvar. Ahora lo que dicen: eso es solamente fanatismo. No te hagas religioso, no existe Dios. Pero entonces, cuando tú y yo estamos parados en la palabra de Dios, podremos recibir las promesas de Dios, a pesar de que esa promesa haya sido muchos años atrás. Y Dios en esta tarde te quiere decir: no me he olvidado de ti. No me he olvidado de la promesa que no solamente te hice a ti, sino le hice a tus padres. Muchas veces nosotros no vamos a ver la promesa, pero si permanecemos fieles al Señor, esa promesa la veremos en nuestros hijos. Así que nosotros tenemos que luchar con todo para que nuestros hijos alcancen esa promesa. Mientras viene el ministerio de alabanza, antes de orar por todo el mundo, me gustaría invitar, si hubiese alguien en este lugar que nunca le ha abierto su corazón a Cristo, y en esta tarde tú dices: yo quiero caminar por medio de la fe, por medio de Jesucristo.